Para mí, las personas que se sienten atraídas por la crónica negra demuestran una inteligencia muy afilada. Son personas que se dan cuenta de que, de alguna manera, aunque sea inconscientemente, esto les ofrece algo. Algo. ¿El qué? Muchas cosas. O sea, el true crime ofrece, por supuesto, esa sensación de seguridad, de poderse anticipar, de la prevención. Por supuesto, entretenimiento. Que ahora vamos con otras críticas que se hacen. No, es que esto se hace para el entretenimiento. Pues por supuesto. Es que si yo no os estuviera entreteniendo, no estaríais aquí. Si esto fuera un rollazo, yo mismo me iría, y así ya se hubiera ido, claro. Y Carlos Porta siempre lo ha dicho, Claro. que él cuando coge un caso piensa en la narración que va a hacer del caso, que la narrativa es lo más importante a veces. Pero si no, ¿cómo le haces llegar a la información a la gente si no la tienes entretenida? Es imposible. Entonces, ahí está el arte. Y luego, otra de las grandes críticas. No, pero es que hay gente que hace dinero con los true crime. Bueno, sí, Ya, y los panaderos hacen dinero con el pan. Si aquí la cuestión es el fondo de la cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué haces tú una información de crónica negra? Aparte de para vivir, porque lógicamente todos hacemos una profesión. La mía creo que es vocacional. Yo creo en esto. Yo creo que acercarnos al true crime nos hace mejores, nos hace más fuertes, evita que el mal nos pille por sorpresa. Esto es así. Nos intentan decir que el mal no existe. Estaréis hartos de decir, bueno, nada es blanco ni negro, hay muchos matices de grises, por ejemplo. Vamos a ver muchos matices de grises, ¿no? en estos 3 niños que han matado a la educadora. No, bueno, sí, la han estrangulado con un cinturón, pero cuidado, porque es que tenía una vida complicada. Bueno, o sea, grises no hay ninguno, ¿no? Y de hecho lo que tenemos que hacer es hacer un sistema que por eso ahí metemos a todos, donde el que hace algo mal tiene que saber lo que le va a ocurrir, que no hay impunidad ninguna, que esto no se puede hacer y no tiene ninguna justificación, ninguna. Ni hay matices ni hay nada. Hay gente que es malvada.